Enric, muy buenas tardes. Enric Millo, que ya hemos hecho un podcast contigo. Encantado de que Muy estés buenas tardes. otra vez. Y Javier Vega Soane, con quien también hemos hecho otro podcast. En fin, nos conocemos los tres desde hace tiempo. Los dos tenéis cosas en común, ¿no? Los dos habéis, desde ámbitos muy diferentes, habéis luchado por toda la historia y de los acontecimientos de Cataluña del 2017. Javier, desde la presidencia del Círculo de Empresarios, fue muy beligerante y habló muy claro, ¿no?, sobre las consecuencias que iba a tener eso, consecuencias que desgraciadamente la realidad le dieron la razón. ¿Eh? Y Enrique, ¿qué voy a decir, no? Que le el gobierno y aquello lo sufrió y el sufrimiento que eso supuso para ti, para tu familia. Dicen que España a veces es desagradecida. Bueno, igual ahora menos desagradecida, pero bueno, yo a ti te califiqué de héroe, ¿no? Héroe Muchas gracias. del Estado en aquellos momentos que ahora serían no una sedición, sino una gamberrada, ¿no? Una gamberrada. Exacto, exacto. Yo Pero creo que ahora, ni eso. y eso. Pero ahora no estamos por eso, estamos por algo eh, que es, bueno, un reconocimiento a una persona que se nos ha ido y que es Josep Piqué, In memoriam de Josep Piqué. Desde Consenso y Regeneración. Bueno, ¿y por qué? Porque Josep Piqué era Consenso y Regeneración. O sea, era consenso porque todas las personas que han hablado de él después de su muerte, pues han hablado de eso, que era un hombre de consenso, era un hombre de unir, de entenderse con el que no piensa como tú, y de regeneración, porque era un hombre siempre con una visión importante, ¿no?, de España y del mundo, muy interesante, ¿no? Eso la gente igual lo sabe menos, pero Josep Piqué era un gran experto en geoestrategia. Muy bien. Entonces, a modo de introducción, lo introduzco el tema en 2 minutos y ya por favor pues entráis vosotros. No, yo digo que en España no se sabe por qué los españoles tenemos una especie como de fatalidad que cuando vamos a depositar nuestro voto tenemos que elegir entre la extrema derecha o la extrema izquierda. O sea, si uno vota al PP o al PSOE, al final lo que está votando es a la extrema derecha o a la extrema izquierda junto con los nacionalistas, los separatistas y Bildu, que eso es para mí otra cosa que requiere su nombre, ¿no? Entonces tiene que elegir entre eso o la extrema derecha, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si vota al PP o al PSOE, al final esos dos partidos de los dos extremos lo que van a hacer es obligarle al gobierno, si quiere seguir gobernando, a pasar por los temas de la sedición, de la malversación, de la ley de solo sí es sí, ¿no?, que es un escándalo y alguna otra cosa, ¿no? Y si hubiera sido en el otro lado, pues entonces estaríamos con temas de la inmigración, que si el europeísmo sí pero no, que si la violencia en el seno familiar en vez de... Y veríamos cosas que igual pues un día las vemos, ¿no? Es decir, que esa especie de fatalidad entre los españoles solamente tenemos que elegir entre extremos y entonces un observador exterior podría decir, no hombre, no, les voy a dar a ustedes una solución que no se les ha ocurrido. Es que sencillamente, si gana el PSOE, que le deje gobernar el PP y que llegue a ciertos acuerdos de los temas básicos, y que si gana el PP, le deje gobernar el PSOE y llegar a acuerdos de Estado en temas básicos y lo demás oposición. ¿No se les había ocurrido? De esa manera están ustedes representando con ese gobierno a la inmensísima mayoría de los españoles. Bien, esta idea que es genial, ¿verdad? Que, en fin, que requiere un esfuerzo intelectual maravilloso para sacar esto. Bueno, esa sería la idea de Josep Piqué, ¿no? La idea de entiéndanse, ¿no? No nos vayamos a los extremos. Para mí, eh, él sería ese representante desde fuera y él desde dentro que trabajó para que hubiera ese entendimiento entre ambos. Y a partir de aquí, si te parece, Javier, vamos a dar la palabra a Enrique, que vivió y que lo conoció muy bien personalmente y políticamente. Y dinos, Enrique, y luego entramos en la parte Javier y nos vamos interrumpiendo y vamos hablando. ¿Qué fue Giuseppe Bien.
para él. Sí, bueno, recordarás que hace pocos días publiqué un artículo en el ABC donde yo hablaba de mi experiencia vital con Josep Piqué, ¿no? Con Pep, que le llamaba yo, ¿no? Y porque Pepe fue el responsable, de alguna manera, de mi reenganche en la política, ¿no? Yo de jovencito había estado en la política de la mano de Josep Antoni Duran y Lleida, en Unión Democrática de Cataluña. Estuve con él unos años, 8 años concretamente. Después lo dejé y dejé la política, regresé al mundo privado, al sector privado, yo soy economista y me fui otra vez pues, a trabajar al sector privado. Y unos años más tarde recibí una llamada de la secretaria de Piqué, del doctor Piqué, que yo le tenía como una referencia, en fin, de doctor en economía, una eminencia, ¿no? Y que quería hablar conmigo. Me invitó a comer, yo pensaba que me llevaría a un sitio de estos caros para impresionarme, ¿no? Y me llevó a una pizzería humilde, como era él, ¿no? Y me convenció de que el proyecto que él tenía en la cabeza era el proyecto que necesitaba Cataluña en aquel momento y el que necesitaba España, ¿no? Y tú lo has definido muy bien, Piqué básicamente era, pues eso, ¿no? Un hombre con unas características que se dan pocas veces en la política, muy pocas veces, escasas veces, ¿no? Que coincida, que confluya en la misma persona inteligencia, formación, capacidad de diálogo, capacidad de gestión, un buen gestor y una buena persona. Todo esto, tú puedes tener políticos que sean una cosa o la otra, ¿no? O dos de ellas, ¿no? Pero alguien que lo tiene todo, que es inteligente, que es capacitado, que tiene una excelente formación, que tiene además una capacidad de gestión impresionante y que además es buena persona, esto no abunda, ¿no? Desgraciadamente no abunda. Y es un hombre que siempre buscaba el consenso. Yo tuve la suerte de trabajar con él unos años, pocos porque él dejó su cargo al año y medio o dos y luego seguimos en contacto siempre, ¿no? Siempre, hasta hace pocos días estábamos todavía en contacto. Pero te voy a poner solamente dos ejemplos que son anecdóticos, pero creo que dicen mucho de cómo era él, ¿no? Él en el Parlamento de Cataluña, cuando era presidente del grupo parlamentario del PP, yo estaba con él, él era el único presidente de grupo, el único, que cuando venían los debates de presupuestos, el debate lo llevaba él, no se lo encargaba al ponente de economía, que realmente el debate de economía, pues de presupuesto iba al ponente de economía, ¿no? Él lo llevaba él porque, claro, era un gran experto, ¿no? Un doctor en economía. Y cuando salía a la tribuna a debatir, recuerdo perfectamente, llevaba una hoja con unas notas que él tomaba después de analizar el presupuesto y hacía un debate de altura, ¿no? De macro, impresionante, en donde no había nadie que estuviera a su nivel, ¿no? Era una cosa impresionante. Y ahí disfrutábamos todo porque escucharle era como escuchar pues, a un maestro, ¿no? Y siempre hablaba de buscar puntos de encuentro, de buscar el consenso, de buscar los acuerdos. Era una época en la que cuando tú llegabas a un acuerdo, yo recuerdo porque él era mi presidente de grupo, era él, y cuando yo iba al despacho y le decía, Josep, tengo un acuerdo prácticamente cerrado con la oposición para esto. Y él me decía, enhorabuena. Hoy en día, cuando un diputado va con un acuerdo, le preguntan un acuerdo por qué y para qué. ¿Y esto qué significa? Es decir, si tú vas con un acuerdo, eres prácticamente sospechoso de haber hecho algo malo, ¿no? Ha cambiado totalmente, ¿no? Él era el hombre de los acuerdos. Y quiero explicarte otra anécdota que creo que caracteriza mucho y además es muy importante porque tiene una vinculación directa con lo que pasó en Cataluña en 2017 y 2018. Cuando se presentó en Cataluña la propuesta de reforma del Estatut de Autonomía, que era una propuesta de reforma que no la pedía la sociedad porque no había pancartas por la calle pidiendo una reforma del Estatut, eh, recuerda que en Cataluña gobernaba el tripartito, es decir, socialistas, Esquerra Republicana e Izquierda Unida. Ellos se reunieron en el Tinell y firmaron el famoso Pacte del Tinell. El Pacte del Tinell tenía como objetivo que cualquier reforma que se planteara en el Parlamento del Estatuto de Autonomía de Cataluña tenía que tener como condición que el PP no entrara en el acuerdo, en el pacto, ¿no? Lo cual ya le condenaba a nacer muerto, porque claro, por primera vez íbamos a tener una ley importante que no tenía ninguna posibilidad de salir con acuerdos. Pues a pesar de eso, Josep Piqué me dijo, oye, vamos a presentar enmiendas, yo quiero entrar en el debate, quiero debatir esa ley del Estatuto de Autonomía Catalana y vamos a presentar enmiendas. Pues el grupo que presidía él presentó 200 enmiendas. Joaquín, 200 enmiendas al Estatuto de Autonomía de Cataluña, aquel que se propuso en aquella época, ¿no? En 2007, 2006-2007. ¿Qué pasó? Que los tres grupos del famoso pacto vergonzoso del Tinell cogieron esas enmiendas, ese paquete, y lo tiraron directamente a la basura. Es decir, no se analizó ni una sola enmienda, no se debatió
en el Parlamento ni una sola enmienda, porque el objetivo era dejar fuera del acuerdo a un grupo parlamentario que obviamente pues en Cataluña tenía el peso que tenía, pero que en España era un grupo muy importante y luego pasó todo lo que pasó. Y los independentistas siempre han dicho que el origen es aquella falta de consenso que hubo a la hora de hacer el estatut y el recurso al constitucional que vino después de aprobarse el estatut, que era claramente inconstitucional, ¿no? Es decir, Josep Piqué, él sí quería, siempre buscaba el consenso, siempre buscaba el acuerdo. Era básicamente un defensor del diálogo. Era un humanista, un hombre del diálogo, de consenso, un liberal, obviamente, pero que en su momento no le dieron la importancia que debía tener. No se la dieron. No se la dieron y, por tanto, finalmente, pues no pudo, yo creo que el momento político en el que él vivió esa situación política, pues no pudo cuajar, no pudo cuajar, ¿no? Y él acabó, como sabéis perfectamente, recordaréis, en 2007 él presentó la dimisión como presidente del partido, lo dejó, no dejó nunca de militar en el Partido Popular, no dejó nunca de militar, él fue afiliado hasta siempre, siempre, pero dejó la responsabilidad porque él consideró que también tuvo sus discrepancias dentro de la organización, pues que si no se confiaba en su manera de gestionar, pues prefería quedarse como afiliado y ya está, ¿no? Pero una pena, porque creo que precisamente lo que necesitaba, yo siempre tuve claro que el estilo de político y de presidente que necesitaba Cataluña y el que hubiera tenido que tener también España, es el presidente del estilo de Josep Piqué. Muy bien, Enrique. Muchas gracias. Javier, ¿qué nos cuentas de Josep Piqué? Tú que lo has tratado, Ujú. aspecto, digamos, empresarial, como gran empresario y gran gestor que era. Sí, bueno, yo le conocí a Pep el año 88, cuando me nombraron presidente de Cross. Me nombraron un día presidente explosivo Río Tinto y al día siguiente presidente de Cross. Y bueno, pues yo llegué allí a Barcelona y le conocí. Tenía alguna referencia, naturalmente buenas referencias. Y claro, me impresionó sobre todo su brillantez, porque además de lo que ha dicho Enrique, es todo cierto, yo lo suscribo, pero él tenía una enorme capacidad de comunicación. Era un hombre que además de lo que fuera, ¿no? Porque tenía una gran capacidad de comunicación cuando hablaba de temas políticos, cuando hablaba de temas económicos, cuando hablaba de temas empresariales, ¿no? Él había estado en el gobierno de la Generalitat de la mano de Hortalá. Hortalá era entonces el consejero de Industria, y de Macià Lavedra, que era el consejero de Economía, que en aquella época era un hombre muy poderoso, ¿no?, en la Generalitat. Y entonces él había pasado al sector privado porque él, como todos sabemos, él era un economista brillantísimo y había estado dando clases en la universidad, y de ahí había pasado, como digo, pasó al sector privado en aquella cross que todavía estaba Paco Godia, y Paco Godia le encargó que se ocupara de la actividad minera. Cuando yo llegué, Pep era el encargado de las minas de potasa de Cross, ¿no? Pero en fin, yo rápidamente me di cuenta que era un hombre fantástico y claro, nosotros estábamos en una situación muy complicada en el proceso de fusión de Explosivos Río Tinto y Cross, con una situación política difícil, porque estaba, como os recordáis, estaba Guío, estaba Javier de la Rosa, que era una persona muy polémica. Y bueno, yo, como digo, enseguida me di cuenta que Pepe era un fenómeno y le nombré director de estrategia, porque teníamos que hacer la fusión y hacer un plan estratégico, ¿no? Y bueno, pues a lo largo de esos años, que fueron sumamente difíciles, descubrí una persona, como decía Enrique, buena persona, un tío brillantísimo, un hombre que además eso, tenía una gran capacidad de comunicación y de vender ideas. Yo recuerdo que siempre cuando teníamos los consejos de administración, cuando había que explicar algo complicado, yo le pedía a Pep que lo contara, que lo vendiera, porque el tío lo vendía de maravilla. Y luego, claro, fue una época muy dura, con muchos problemas. Y claro, cuando las situaciones son complicadas y son duras, es cuando realmente aflora la verdadera personalidad, ¿no? Y además de todo esto, pues descubrí una persona leal y resiliente, como se dice ahora, ¿no? Capaz de soportar sin perder la calma y el sosiego y la lucidez situaciones bien complicadas. Yo, al cabo de un tiempo, me fui, porque la verdad es que la situación no era muy fácil, y recomendé que Pep me sucediera.
lo que pasó después de una breve presidencia de una persona de confianza de Javier de la Rosa, y el hombre pues hizo un trabajo muy difícil, que fue todo el proceso de la suspensión de pagos del CROSS, pero lo hizo magníficamente bien. Luego pasó, como sabéis, a la presidencia del Círculo de Economía, porque él ha sido de todo, ¿no? Yo creo que Pep era una persona que allá donde iba lo hacía bien, ¿eh? Porque lo hizo bien en la política, lo hizo bien en la empresa, lo hizo bien en la sociedad civil. En aquella época todavía el Círculo de Economía tenía un gran peso en, en la sociedad civil y significativamente bien. Ella tenía una experiencia porque había estado anteriormente. Y luego, de nuevo, le volví a tratar en mi etapa del Círculo de Empresarios. Cuando asumí la presidencia del Círculo de Empresarios, le invité a que fuera mi vicepresidente, uno de mis vicepresidentes, y de nuevo, pues ahí el hombre brillaba, ¿no? Cada vez que había que hacer una reflexión, pues el tío era un fenómeno, tenía una gran clarividencia y, desde luego, una notabilísima capacidad de comunicación, ¿no? Cómo se expresaba de bien, cómo articulaba su discurso, ¿no? Que los articulaba para que eh, cualquier persona fuera capaz de entenderlo, ¿no? Y la verdad es que era una gran persona, una muy buena persona, ¿no? Muy buena gente. Y la verdad es que yo creo que todos le echamos de menos. Luego hubo hay una pequeña anécdota, porque yo tengo un hijo, un hijo que es empresario, que es Íñigo, que fue el promotor de Vodaclick. Y bueno, y a Pep le pedimos, y yo fui el primer presidente de Vodaclick, y le pedimos a Pep, y Pep fue el segundo presidente de Vodaclick, me sucedió como presidente de Vodaclick, de forma que también ahí tuvimos una experiencia personal y profesional muy interesante. Y de nuevo, pues Pep era un fenómeno, y cualquier cosa que le mandases a hacer, que cogiera entre manos, el tío lo hacía de maravilla, ¿no? Gran tipo, todos le recordaremos con mucho respeto y con mucho cariño. Una Sí, pena que personas como Pep sí, pues hayan ido tan prematuramente, ¿no? sí, y tan necesarias en todos los momentos, ¿no? Que estamos viviendo en España, más necesarias que nunca. Yo tengo una pequeña anécdota, y es pequeña y muy pequeña, pero realmente dice mucho. Yo lo conocí muy poco a Josep Piqué, estuve con él varias veces. Una vez me acuerdo que estuvimos en la Fundación Joan Bosca cuando hacíamos esos cursos en la Menéndez Pelayo, y entonces lo trajimos, estuvimos con él, estuve varias veces con él. Pero en una ocasión, a través de Miguel Iraburu, que lo conocía mucho, le pedí a Miguel que fuera Josep Piqué a dar una conferencia, una charla a Pamplona, a Sociedad Civil Navarra. Y dijo que sí, y fue. Entonces dije, oye, ¿cómo quieres ir? Y tal. Dice, no, no, yo iré en mi coche. Y se fue, ¿no? El coche, llegó, la charla fue estupenda. No sé, Roberto, si tienes una foto que te he dejado ahí. ¿Eh? Sí, bien, aquí está. Después de la charla nos dimos a cenar, y nada, nos hicimos esta foto que está aquí donde está Miguel Iraburu. Bien, estoy ahí yo detrás, etcétera. Bueno, ya puedes quitar la foto, Roberto, gracias. Y nada, y la costumbre era que Sociedad Civil Navarra nunca paga a nadie por venir, ¿eh? Solamente una persona me pidió en su momento que él cobraba por ir, y pues no, pues eso, pero lógicamente pagar los gastos, ¿no? El viaje, y el hotel. El viaje, él dijo que venía en su coche, tal, y el hotel estaba pagado. A los días, pues ya digo que fue un acto con mucho éxito, mucha gente y tal. A los días me llamó el presidente de Sociedad Civil Navarra y me dice: "Oye, una cosa curiosa, ¿qué ha pasado? No, que Josep Piqué ha pagado el hotel". Y el hotel estaba pagado. Le dije, no, 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 está todo pagado. Dice, no, 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 quiero pagar el hotel. Quiero pagar el hotel porque quiero apoyar y que no, Claro. no les haya costado. No creas que dijo, lo voy a pagar. No creas que dijo, pago yo y os ayudo. Y ay, gracias, Josep. No, no, no. Lo pagó.
Lo pagó porque se empeñó en pagarlo. Os digo una anécdota pequeña, pero son de esas cosas que uno hace, y no dice, y el hacer sin decir vale mucho, ¿no? Oye, Enrique, algo que no se sepa de Josep Piqué. Mira, yo quería contarte dos cosas, también dos anécdotas de Josep Piqué. Una más antigua y otra más reciente. La más antigua es una curiosidad, ¿no? Pero es interesante. Y la otra más reciente que conecta con una actividad que hicimos conjuntamente hace un par de años aquí en Sevilla, donde, como sabes, estoy ahora viviendo y trabajando, ¿no? La primera, la antigua, es hace 16 años, hace 16 años exactamente. Esto era en 2006, noviembre del 2006, y yo iba a ser por primera vez en mi vida cabeza de lista de unas elecciones al Parlamento de Cataluña por la provincia de Gerona, ¿eh? Que como sabéis, Gerona es el nido en fin, del independentismo, ¿no? De ahí salen todos, ¿no? Puigdemont, Torra, el otro, en fin, los de la CUP, todos salen de allí, ¿no? Y yo en aquella época, pues allí estaba, pues bueno, a petición de Piqué, encabezando la candidatura del Partido Popular en la provincia de Gerona. Cuando él me lo propuso, me dijo, oye, Enrique, me gustaría que tú encabezaras la candidatura. Yo estaba trabajando en la privada, por lo tanto, iba como independiente, como economista. Y le dije, bueno, pero oye, y yo no estaba, no estaba encuadrado en el partido, yo era independiente, entonces, ¿no? Y le pregunté, oye, Josep, pero vosotros en el partido, ¿qué expectativas de voto tenéis ahí en Gerona, ¿no? O sea, es decir, las encuestas que hacéis del partido, ¿qué resultados dan? ¿Cuántos diputados salen en Girona, en Gerona, ¿no? Y me dice, cero. Me dice así, cero, o sea, ninguno. Digo, hombre, pero entonces vaya regalito que me estás haciendo, ¿no? O sea, me propones que encabece la lista. Dice, no, pero es que precisamente te lo pido porque yo creo que tú podrías ahí sacar un escaño que no tiene allí el partido, ¿no? Bueno, entonces dice, bueno, pues venga, pues me voy. Oye, es un reto, lo asumo, lo acepto, ¿no? Y entonces él me dijo, mira, yo creo que te iría bien que viniera algún líder de estos nacional, ¿no? De hacer campaña contigo en Gerona. Y yo dije, bueno, cuidado con esto porque Gerona es muy especial y hay que ir muy con cuidado según qué personajes, ¿no? Qué perfiles pueden caer bien o pueden caer mal y me pueden ayudar en la campaña o me la pueden estropear, ¿no? Entonces, y me dijo, bueno, pero oye, pero no sé, me habló, no voy a ahora poner nombres, ¿no? Me habló de varios nombres, ¿no? De dirigentes de la época. Yo no lo veía claro, ¿no? Al final le digo, oye, mira, hay una persona que yo la sigo, la escucho, la leo y me gusta mucho lo que dice. Y es un dirigente del partido, ¿no? Pero entonces no era muy conocido, no era muy conocido. Y dice, ¿a quién te refieres? Y digo, pues a un tal Alberto Núñez Feijóo, que está allí en Galicia, no era presidente de la Junta todavía, era presidente del partido, había hecho el traspaso Fraga hacía poco, y él pues está presidente. Yo le escuchaba mucho, a mí me gustaba mucho el discurso, porque era un hombre también, bueno, él y es, ¿no? Pues también pues moderado, un hombre con las ideas muy claras y ejecutivo y tal, ¿no? Y me dijo, pero hombre, este hombre está en Galicia, ¿cómo va a venir a Gerona, a la otra punta de España, a hacer campaña contigo, ¿no? Y yo le digo, bueno, tú me has pedido un nombre, yo te doy este, a ver, ¿no? Y Piqué, ni corto ni perezoso, le llama y Feijóo le dice, oye, pero ¿quién es este tal Millo? ¿Este quién es? Pues no, uno que está ahí en Gerona, que, en fin, que ha aceptado encabezar una lista contra pronóstico y tal. Y dice Feijóo, pues mira, me hace gracia el tema. Entonces me voy a ir a Gerona y voy a estar con él, pero voy a estar no un día, no, voy a estar 3 días, me voy a quedar ahí, hacer campaña con él, a ver cómo va. Y entonces vino y fue maravilloso, ¿no? Porque recorrimos la provincia, conocéis un poco Gerona, es una maravilla. Empezamos arriba en Puigcerdá, en el Pirineo, y fuimos bajando durante los 3 días y acabamos al final en la Costa Brava, en Lloret de Mar, en un meeting ahí al final, ¿no? Y cuando se iba, estaban Piqué y Feijóo juntos, y Piqué le pregunta a Feijóo, yo estaba yo delante, ¿no? Dice, bueno, Alberto, ¿cómo has visto esto? ¿Cómo lo ves, no? Y Alberto nos dice, pues mira, me sabe mal deciros que este chaval, este Enric Millo, que me ha gustado mucho, tal y cual, me dice, no va a salir diputado porque aquí la gente, yo lo que he escuchado es que dice que le gusta mucho Piqué, que le gusta mucho Enric Millo, pero que no van a votar al PP, porque al PP no se le puede votar, no se le puede votar, ¿no? Y claro, dice esto, él nos decía esto, aquí hay algo que no va bien, esto es como, es como una enfermedad esto, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede decir que los candidatos les gustan, pero en cambio no les van a votar, ¿no? Y entonces le dijimos los dos, oye, pues mira, en ese reto estamos, en eso trabajamos, ayúdanos, ¿no? Bueno, total, la noche electoral, contra pronóstico, yo saco el acta
sacó el acta de diputado, luego más adelante sacaría 2, luego recuperaría el diputado nacional que no teníamos en el Congreso, etcétera, ¿no? Y por la noche me llamó, ¿no? Me llamó para felicitarme, etcétera. Y desde entonces pues mantuvimos una relación muy estrecha y la seguimos manteniendo desde aquel momento. Nos hicimos muy amigos, ¿no? Porque estas cosas es como ir a la guerra y volver vivos y eso une mucho, ¿no? Y te cuento esto porque recientemente salió un artículo de Alberto en la prensa hablando de Josep Piqué, porque ellos también tenían una gran relación. Son dos perfiles muy parecidos en el fondo, ¿no? Y curiosamente en el diario, creo que era Expansión, la foto que salió era una foto de hace 16 años, yo no la había visto nunca, de ese momento que os acabo de explicar, ¿no? Yo no la he visto nunca esa foto. Y era una foto de archivo de la agencia EFE. Yo no sé por qué motivo Expansión publica el artículo, la columna de Alberto Núñez Fijo hablando de Piqué y pone esa foto donde estamos jovencísimos, ¿no? Yo todavía con el pelo negro y tal, más jovencito y tal. Y a mí se me ve detrás de los dos mirándoles, escuchándolos cuando ellos dos estaban hablando, Piqué y Fijo estaban hablando, ¿no? Y en la foto están ellos dos hablando, yo detrás, como el alumno, escuchando a los maestros, ¿no? Y la verdad es que aprendí mucho de los dos, aprendí mucho de Piqué y también de Alberto y seguimos en esa amistad. Y luego déjame explicarte otra, esta es más reciente. Hace 2 años, como tú sabes, yo estoy en Andalucía actualmente como secretario general de la Acción Exterior y la Unión Europea y la cooperación del Gobierno de Andalucía. Y, por tanto, pues esto me dedico, entre otras cosas, a la promoción de la internacionalización de la economía, captación de inversiones, etcétera, ¿no? Y en una jornada que organizamos, yo propuse pedirle a Piqué que viniera a hacernos una charla sobre geoestrategia política, ¿no? Y porque, claro, esto yo creo que también lo hemos comentado antes, pero él era un gran geoestratega, ¿no? Es decir, él me confesaba a mí, en alguna ocasión me había dicho que en su vida profesional y política, el momento en el que más a gusto se había sentido, más había disfrutado y más se había desarrollado, que más le había gustado, era la etapa en la que fue ministro de Exteriores. Él fue, como ha recordado antes Javier, estuvo en la Generalitat, fue director general de Industria, luego estuvo en la privada y luego fue ministro de Industria, fue ministro de Ciencia y Tecnología, fue fue ministro portavoz también del gobierno con José María Aznar antes de irse a Barcelona. Y él me decía, mira, la etapa en la que he disfrutado más de mi vida es mi etapa como ministro de Asuntos Exteriores. Claro, y él me explicaba anécdotas, ¿no? Reunido con jefes de Estado, en reuniones de la OTAN, en países árabes, en África, en América Latina, etcétera, ¿no? Y claro, él esto lo vivía con mucha pasión. Y cuando le trajimos a Sevilla, bueno, le pedimos que viniera y vino, rápidamente vino, y dio una conferencia, claro, hace un par de años, ¿no? Con el nuevo mapa de la geopolítica a nivel mundial, ¿no? Y la relación entre Estados Unidos y China, la emergencia de los países asiáticos, la nueva situación de Europa en relación a esos equilibrios, la situación de Rusia, los temas energéticos. Bueno, o sea, hizo una conferencia que la gente se quedó anonadada, ¿no? Y al salir, algunos que estaban por allí vinieron a decirme, dice, oye, no había escuchado nunca a Piqué, pero esto es una eminencia, es un pozo de sabiduría, ¿no? Y la verdad es que tenía una cabeza privilegiada. Y en ese ámbito concretamente de la geoestrategia política internacional, bueno, era un auténtico, en fin, un auténtico crack, ¿no? Es una pena, como ya hemos coincidido, en fin, que no pudiera. Yo creo que hubiera sido un magnífico también presidente del gobierno de España, y ahora sería un buen momento para hacer muchas otras cosas, pero lamentablemente pues ya no le tenemos entre No nosotros. está con nosotros. Muy bien, Enrique. Javier, algo que quieras añadir y ya cortamos y posteriormente al final, como siempre, Sí, hago un resumen de lo que habéis dicho y cortamos. Algo que sí, quieras sí, decir. un par de cosas que me vienen a la mente. Una, que además de todas las virtudes que hemos comentado que tenía Pepi, que él era una persona sumamente honesta, honrado. Yo recuerdo que en la etapa esta de Cross, que bueno, estábamos en una situación financiera muy complicada, tuvimos que vender algunos activos. Una de las joyas de la corona que teníamos eran los saltos de agua. Los saltos de agua, lógicamente, claro, pues aquello tenía un valor fantástico, ¿no? Entonces había que vender aquello. Y claro, yo se lo encargué a la persona de la que más me fiaba, ¿no? Entonces le pedí a Pep que se ocupara de buscar comprador, de montar el proceso de venta y de hacer la operación, ¿no? Cosa que hizo impecablemente, ¿no? Y luego otra cosa que estaba ahora recordando, pensando en los tiempos duros de Cataluña del año 17, yo recuerdo que hablando un día con él, porque claro, yo no podía entender lo que estaba pasando allí, ¿no?
Y le dije, Pep, ¿qué solución? ¿Qué podemos hacer para esta situación tan irracional que estamos viviendo? Este disparate, ¿cómo lo podríamos? Me dice, pues mira, a mí solamente se me ocurre una cosa, ¿eh? Y es coger 15 o 20 autobuses, llenarlos de psiquiatras y mandarlos a Cataluña, repartirlos por toda la geografía de Cataluña, a ver si tratan a tanta gente que ha perdido la cabeza, ¿no? Porque esto es un problema de locura colectiva, esto es una cosa absolutamente disparatada, ¿no? Él, vamos, un poco en broma, pero también un poco en serio, ¿no? Hacía Totalmente. este diagnóstico porque realmente aquello fue tremendo, ¿no? Como aquella sociedad tan estupenda, con gente con tanto sen, ¿eh? Y tan civilizada y tan ilustrada, como pudo de alguna forma entrar en una deriva totalmente disparatada, ¿no? Javier, si me permites, mira, y en el final de la etapa, en mi época como delegado del gobierno, yo llegué a proponer internamente, claro, crear un grupo de trabajo para analizar precisamente ese fenómeno sociológico de lo que estaba pasando en Cataluña, porque eso no era normal, no era ni política, eso no era política. Sí, Entonces yo propuse que en el grupo de trabajo, que había pues un economista, abogados, expertos en jurídico y tal, yo propuse que hubiera un experto en reprogramación de sectas, desprogramación de sectas, ¿no? Y me preguntaron, ¿por qué quieres un experto en desprogramación de sectas? Dije, porque es que lo que está pasando aquí no es un tema ni político, es un tema sectario, es como sí. el comportamiento sectario. Cuando tú le dices a uno que está en una secta, oye, esto te puede perjudicar, y él te contesta, sí, ya lo sé, pero lo tengo que hacer, quiere decir que hay algo que no funciona bien, ¿no? Evidentemente un tema de psiquiatras, pero un tema también de desprogramadores de sectas. Oye, Joaquín, si me permites, para terminar, una pequeña anécdota, pero en este caso de Enric Millo, ¿eh? Enric Millo cuenta en su libro, que es una anécdota muy bonita, que pone de manifiesto la locura de Cataluña de aquel entonces, donde el delegado del gobierno catalán, que fue una heroicidad lo que hizo Enric. Pues en una ocasión le pusieron en su casa una pintada donde ponían eh, em, em, eh, 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 mort, ¿cómo era? Millo mort, Mort, Millo mort, Millo Millo, mort. Millo Mort. Y su hija, fíjate qué lista y qué gran sensibilidad, lo que puso fue, le quitó le puso una A a la Mort, amor, y le añadió en lugar de Millo, Millor, Millor Vale, Mort. ¿eh? Millo mort, Convirtió, sí. convirtió aquella amenaza horrible lo puso en positivo, simplemente oye con dos letras. Con dos letras. Sé que aquella era una frase que era en catalán, Millo mort Claro, significa Millo muerte, y ella sí, quitó la R de mí, puso sí, una R al final de mi sí, apellido y delante de mort puso una A y sí. tachó la T. Entonces quedaba Mejor, mejor mejor amor. amor. Donde ponía Millo muerte, mejor amor. Y la Pues verdad es eso, que sí, sí, fue aquella, muy bonito. aquella era la Cataluña que vivimos y bueno, que viviste tú con una enorme intensidad y grandes disgustos, ¿no? Pero en fin, Pues sí, así es, así es. Muy pues importante. nada, Pep Piqué era el representante de la Cataluña, de la buena De- Cataluña, ¿no? del zen, de la moderación, del consenso, Porque del diálogo, tanta exactamente lo que gente, se necesita. Lo que se necesita. tanta gente estupenda que hay en Cataluña, por fortuna, ¿no? Pero en fin, aquello fue un momento de locura colectiva, ¿no? Mm. Pues sí, amigos. Qué bonita esta última anécdota, ¿no? No, Enrique ha pasado mucho, ¿no? Sí, Siempre digo un héroe, ¿no? Ha sufrido mucho y su familia también, ¿no? Y ha tenido consecuencias muy importantes y muy serias, ¿eh? Para Enrique y para Así su... es, ¿no? Muy serias, así es. Muy ¿no? seria, sí. Por eso que España tiene que estar eh, agradecida a Enrique. Mira, yo tengo la satisfacción, ¿verdad, Enrique? Que en el 18, el Círculo de Navarra, del que era El, presidente, el ahora pañuelico rojo tengo yo. Que lo no, tengo en mi masita de noche, que lo sepas, ¿eh, Joaquín? yo también lo tengo. Yo también está bien, porque tenéis eso en común. sí. Sí, Tenéis sí. en común, que tenéis el pañuelico rojo los dos. Pues tengo la Vaya. satisfacción, Enrique, de desde el Círculo de Navarra, que entonces yo lo presidía, yo, como le expliqué a Javier ayer, cuando le llamé para que participara en esto, bueno, pues también hay que dejar paso a los demás y yo no soy ya presidente y de otras cosas también me estoy quitando y quedo ahí de socio, ¿no?
pero tengo la satisfacción de de haberte ofrecido un día feliz para ti, Sí, la de verdad que sí. conocimiento, y encima te tocó porque fuimos al cóctel aquel, ¿te acuerdas? En el Palace, y te tocó de la Cámara de Comercio Hispanoamericana. Americano de Estados Unidos, sí, sí. Me tocó un premio con el número, con el número de guardarropas que te daban cuando dejabas el abrigo, porque en Navidad esto, dejabas el abrigo y te daban un numerito. Y luego sorteaban, creo que era la compañía Delta Airlines de Estados Unidos, que sorteaba un billete para Nueva York y me tocó a mí. Te Pues, tocó. pues mira, ¿sabes lo mejor? No, lo peor de esa anécdota, que fue maravillosa, fue que después, por las circunstancias que conoces, y ahora no viene el caso, por problemas de salud de mi mujer y por luego el COVID y luego otros problemas de salud que después se han complicado de nuevo y están muy delicada la situación, pues no hemos podido utilizarlos. O sea, Ya. no pudimos ir. Yo estuve hablando con Delta Airlines, me lo fueron aplazando, me lo fueron aplazando y al final ya no he podido ir. O sea, no ha sido posible hacer ese viaje. Fíjate qué mala suerte. ¿Eh? Pero sí, vale, y para mí fue feliz, o sea, a mí me hizo Sí, feliz hacerte feliz un día, sí. como reconocimiento, y agradecimiento, ¿no? A lo que hiciste. Pues Bueno, sí. pues, Y yo te lo agradezco mucho, Joaquín, porque aunque no te lo pueda, no te pueda parecer, pues no te creas que esto sucede muy a menudo, es decir, por diferentes circunstancias, ¿no? Pero la verdad es que yo lo agradecí mucho, te lo agradezco mucho personalmente y yo aquel día recuerdo que me emocioné y, en fin, y que lo pasé. Y tengo un muy grato recuerdo y por eso ese pañuelico rojo, que para mí tiene mucho significado, lo tengo en mi mesita de noche, del cajón. pues os tengo que decir que los tres tenemos en común que el pañuelico rojo luego me lo pusieron a mí cuando dejé de ser presidente. Entonces, y Bueno, tres pañuelicos rojos. entonces la próxima es quedar un día los tres para comer o cenar y los tres con el pañuelico. Me parece estupendo. Amigos, si os parece, vamos cortando. Yo voy a hacer un resumen súper rápido de lo que habéis dicho de la figura de Josep Piqué. Primero, yo Muy lo he bien. presentado como alguien que defendió como el consenso y que ahora defendería pactos de Estado entre los grandes partidos para no tener que depender, como estamos dependiendo, que creo que eso es una tragedia para España, de los extremos, ¿no? Y tener que elegir entre extremos, ¿no? Cuando la inmensa mayoría de los españoles somos moderados, ¿no? De izquierda, de derecha, pero no en los extremos. Bien, Enrique Millo ha entrado en dos anécdotas en la que decía que hace 16 años le piqué. A ver, no, me estoy perdiendo. A ver, empiezo por Esto ha el... sido al final. Mm. Esto ha sido el final. Perdón. Sí, dice que Josep Piqué es el que te recuperó para la política. ¿Eh? Es el que te recuperó para la política de un breve paso, después de un breve paso tuyo por Unión. Y entonces tú lo has definido estupendamente, ¿no? Has hablado de inteligencia, de una gran formación, diálogo, gestor, buena persona, era un liberal, era un humanista y sobre todo has hecho la palabra de consenso, ¿no? Que por eso desde consenso y regeneración pues estamos en esto, ¿no? Decías que los debates él se los preparaba él mismo y que, claro, estaban a una altura pues, muy importante, ¿no? Con un pequeño papel, que incluso cuando el pacto del Timel para dejar al lado, fuera de la política al PP, él quiso que, bueno, sirviera de algo ese pacto en el sentido de que se hicieron 200 enmiendas que no hicieron mucho caso. Javier Vega, y eso es un gran testigo, ¿no? En la parte ya más económica, bueno, fue jefe suyo de alguna manera dos veces, ¿no? Habla también de la brillantez, ¿no? De cómo él estaba, eh, menciona eso, el paso por la Generalitat, ¿no? Luego fue por el gobierno de España, fue ministro, clases en la universidad, ¿no? Estaba en instituciones, y luego cuando entró en el CROSS, ahí Javier le nombraron presidente y entonces a él le dio la responsabilidad, entre otras cosas, de llevar la estrategia, de hacer un plan estratégico, ¿no? En una situación muy difícil. Y Javier hace un punto, ¿no? Que es interesante, que la lealtad se ve en los momentos difíciles, ¿no? Con los momentos de el CROSS en aquel momento. Y luego también habla de su paso por la presidencia del Círculo de Economía, y que luego ya en el Círculo de Empresarios, cuando Javier era presidente del Círculo de Empresarios, lo nombra vicepresidente, ¿eh? Del Círculo de Empresarios y luego también presidente de la empresa que montó
que montó su hijo, ¿no? Vodaclick. Javier, por cierto, en un viaje de vuelta a Miami-Madrid, volví con tu hijo, ¿eh? Y son de vuelta, ida son 8 horas y media y de vuelta 1 hora más, 9 horas y media, y de las cuales 5 horas estuvimos hablando de Vodaclick con tu hijo. Bien, entonces Enric Millo entra otra vez también en otra anécdota, ¿no? Que pasó hace 16 años cuando Piqué le pide que sea cabeza de lista por Gerona, que aquello era, a pesar de que las encuestas daban 0, ¿no? Entonces, no, por eso te lo pido a ti, ¿no? Para que salgas. Y curiosamente un tal señor Núñez Feijóo aparece por ahí desde Galicia. No, no, es que a mí me interesa, pero no como un paracaidista ir y volver, sino estar 3 días. Por cierto, que estos son conversaciones, en fin, muy interesantes ahora y que, en fin, tienen actualidad. Y igual alguien entiende lo que acabo de decir. Creo que alguien puede entender lo que acabo de decir. Bueno, es curioso, ¿no? Que aquello que las encuestas, lo que decían, me gustan los candidatos, pero no se puede votar al PP, ¿no? Que eso es esa historia del PP con Cataluña. Y luego otra anécdota, claro, del Piqué, gran experto en geoestrategia, ¿no? El que le haya escuchado hablar de esto, pues claro, es uno de los grandes, ¿no? En España hay unos cuantos, ¿no? Uno, por supuesto, pues Emilio Lamo, ¿no? Es experto. Bueno, y 2 o 3 más, ¿no? Javier Lesaca también me parece estar bien. Pero Josep Piqué es uno de los súper grandes en geoestrategia. Luego Javier vuelve en la figura de Josep Piqué hablando de su honestidad, honradez, que le dio el mandato para que Ercros pudiera vender los saltos de agua, que era un activo muy, muy valorado. Y luego la anécdota de los autobuses llenos de psiquiatras para ver y solucionar aquello. Y Enrique, en ese tono ya, sí que es más jocoso, pues dice, sí, ¿no? Se necesitaría un experto en desprogramación de sectas, ¿no? Bueno, muy bonita la anécdota que le recuerda a Javier a Enric sobre Millo Mort, ¿eh? Y cómo su hija, que también ha sufrido mucho con el tema este, lo cambió a mejor amor, mejor amor, ¿no? Bueno, muy bonito. Se nos ha ido Josep Piqué. Pepe Rossinyol, presidente de Sociedad Civil catalana, escribió un gran artículo el otro día sobre Josep Piqué, que dijo que se habían ido dos grandes, dos personas muy necesarias en estos momentos que requieren entendimiento, ¿no? ¿Eh? Uno como no era Jaime Carvajal, y el otro era Josep Piqué. Muy bien, amigos. Oye, pues si no tenéis nada más, despedirnos. Muchas gracias. Todo esto in memoria de un gran hombre, que disfrutó mucho, como nos ha recordado Enrique, en su etapa de ministro de Exteriores, porque él era, en efecto, de esas personas que, como dice Emilio Lamo de Espinosa, cuando le pregunté, ¿cuál es tu sueño para España? Y dijo, España que mire hacia adelante, ¿eh? Y hacia Y afuera. lejos. Y hacia afuera. Si me permites, Joaquín, agradecerte la invitación a participar en este debate de hoy, que me ha gustado mucho y que ya sabes que yo tenía y tengo esta gran admiración por Josep. Y para acabar, yo solamente me gustaría acabar con la misma frase que acababa mi artículo el otro día en ABC, donde yo hice al final del artículo le puse una frase en catalán, porque era nuestra lengua materna común, y le puse Josep siempre presente. Josep siempre presente. Así es. Pues Muy sí, bien. le recordaremos con mucho cariño y le echaremos de menos. Pues sí, ya estamos echando de menos a personas como él. Ujú. Queridos amigos, muchísimas gracias. In memoriam de Josep, de Pep. Adiós. Muchas gracias, Joaquín.